Bueno, hablemos de la fibromialgia. Durante muchísimo tiempo ha sido como una condición invisible, ¿verdad? Muy, muy incomprendida. Pero algo está cambiando. De repente parece que el diagnóstico es mucho más frecuente, que se habla más de ello en las consultas. La pregunta es, ¿qué hay detrás de este despertar del dolor? Pues eso es lo que vamos a ver. Y es que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué parece que la fibromialgia está, bueno, en todas partes? ¿Es que hay una nueva epidemia de dolor o quizá simplemente ahora estamos viendo con más claridad algo que siempre ha estado ahí? Ojo, que este es el misterio que vamos a intentar resolver hoy y lo vamos a hacer basándonos siempre en lo que dice la ciencia. A ver, para entender este cuento de casos, no vale con mirar a un solo sitio. No es tan simple. La realidad es que se trata de una combinación de varios factores que, todos juntos, han cambiado por completo cómo se ve esta condición, tanto desde la medicina como desde la sociedad. Los análisis científicos, la verdad, apuntan a tres áreas clave, a tres grandes motivos que explican este fenómeno. El primero, que ahora tenemos mejores criterios para diagnosticar. El segundo, que hay una mayor concienciación, se conoce más la enfermedad. Y el tercero, el impacto, que no podemos negar, de los estresores externos, de lo que nos rodea. Vamos a verlos uno por uno. Empecemos por el diagnóstico. Antes, la cosa iba de encontrar unos puntos gatillo de dolor súper específicos. Claro, esto era bastante subjetivo y complicado. Pero ahora los criterios, por ejemplo los del American College of Rheumatology, son mucho más claros. Ya no se centran solo en esos puntos, sino en el dolor generalizado y en otros síntomas clave, como la fatiga o los problemas para dormir. Esto, lógicamente, hace que sea más fácil y más preciso identificar la condición. Y luego está el segundo punto, que es quizá el cambio más importante de todos, el de mentalidad. Durante décadas a muchísimos pacientes se les despachaba con el típico «está todo en tu cabeza». Bueno, pues la ciencia ha demostrado que no es así. Hoy sabemos que la fibromialgia tiene que ver con un mecanismo neurológico real, que se llama sensibilización central. De esto hablaremos en un ratito porque es clave. Pero este conocimiento, el saber que hay una base física, ha sido fundamental para validar el dolor de la gente y para que haya menos errores de diagnóstico. Y por último, el tercer factor, nuestro entorno. El contexto externo juega un papel crucial, vaya que sí. Pensemos en eventos de estrés crónico a gran escala, como la pandemia sin ir más lejos, pues ha tenido un impacto clarísimo. Todas esas alteraciones del sueño, el aumento de la ansiedad, la falta de actividad, todo eso, según los estudios, puede funcionar como un detonante, o como mínimo, empeorar los síntomas en personas que ya tenían una predisposición. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto, fíjate en la cifra. Entre un 1 y un 5% de la población mundial. Ojo, que no estamos hablando de una enfermedad rara. Para nada. Esto significa que hay millones y millones de personas lidiando con dolor crónico cada día. Por eso es tan importante que, por fin, a la fibromialgia se la esté empezando a escuchar. Vale, una vez que llega el diagnóstico, empieza otro viaje, el del tratamiento. Y aquí la ciencia es súper clara. La idea de buscar una solución mágica, una única pastilla que lo arregle todo, pues es un camino que no lleva a ningún lado. La estrategia de verdad es mucho más compleja, pero también mucho más interesante. Fíjate en el contraste. Por un lado tenemos ese mito, esa idea ya anticuada, de que un solo medicamento lo va a solucionar. Y por el otro está la realidad, lo que la ciencia y las grandes instituciones respaldan. Un enfoque integrado. ¿Qué significa esto? Pues que se combinen varias estrategias para atacar el problema desde todos los frentes posibles. Y este enfoque integrado se apoya básicamente en 4 pilares. El primero, la educación. O sea, entender qué le pasa al cuerpo. El segundo, la actividad física, pero ojo, gradual y de bajo impacto. El tercero, las terapias psicológicas, para aprender a gestionar el estrés y el dolor. Y el cuarto, que es fundamental, las estrategias de autocuidado, dormir bien, comer bien. Cuando juntas estas 4 cosas, tienes una estrategia que de verdad es completa. Hay una metáfora que lo explica genial. Piensa en el tratamiento como si fuera una orquesta. La medicación es importante, claro, podría ser la sección de los violines, pero es solo una sección. Para que la música suene bien, necesitas un director que lo coordine todo. ¿Y quién es el director en este caso? Pues el propio paciente. Y con esto llegamos al verdadero punto de inflexión, a la idea que lo cambia todo en el manejo de la fibromialgia. Ya no se trata de recibir un tratamiento de forma pasiva, de sentarse a esperar que algo funcione. No. Se trata de un proceso en el que la persona se convierte en la protagonista, en el agente principal de su propia mejora. De hecho, hay una frase que lo resume de forma brutal. El 50% de la solución es el paciente. Suena muy fuerte, ¿verdad? Pero es que la experiencia clínica lo respalda. La mitad del éxito no viene de fuera, de un médico o de una terapia. Viene del compromiso y de las pequeñas acciones que la persona hace cada día. Y esto es importantísimo
entenderlo bien. Todo esto del autocuidado, gestionar el estrés, dormir bien, moverse un poco, no son extras opcionales, no son complementos, no, son la base, son el núcleo de la estrategia. Cualquier otra cosa que se haga, cualquier tratamiento, funcionará muchísimo mejor si se apoya sobre esta base sólida. Vale, ¿y por qué es tan vital este autocuidado? Pues para entenderlo tenemos que hablar de ese concepto que mencionamos antes, la sensibilización central. ¿Qué es esto en palabras sencillas? Pues significa que la alarma de dolor del cerebro se ha vuelto hipersensible. Es como si la alarma antiincendios de casa saltara no por un fuego, sino con el humo de una tostadora. El sistema nervioso está como atascado en un estado de alerta máxima, todo el tiempo. Así que, si volvemos a la metáfora de la orquesta y decimos que el paciente es el director, pues todo director necesita una partitura, ¿no? Unas indicaciones. La pregunta es, ¿cuáles son esas acciones concretas para dirigir la orquesta hacia el bienestar? ¿Cómo se puede calmar esa alarma que está sonando sin parar? Pues la clave está en una idea muy potente: enviarle conscientemente señales de seguridad al cerebro. Hay que demostrarle que no hay peligro. Y esto se consigue con 3 pilares básicos. 1. Gestionar el estrés de forma proactiva, adelantándose a él. 2. Tener rutinas de sueño que sean constantes, casi sagradas. Y 3. Moverse, hacer alguna actividad física de forma regular y suave. El objetivo de todo esto no es otro que reeducar al sistema nervioso. Ni más ni menos. Con constancia, siendo muy insistentes, estas pequeñas acciones le van enseñando al cerebro a bajar el volumen de esa alarma de dolor. Ojo, que no es algo que pase de un día para otro, ¿eh? Es un entrenamiento, poco a poco, para devolverle al sistema el equilibrio que había perdido. Y vamos a terminar con una reflexión. El simple hecho de entender este mecanismo de la alarma de dolor ya da mucho poder. Porque entonces la pregunta importante ya no es ¿qué pastilla me tomo?, sino más bien ¿qué pequeña cosa puedo hacer hoy en mi día a día para empezar a enviar esas señales de calma y seguridad al cerebro? Porque es ahí, precisamente ahí, donde reside la verdadera capacidad de tomar las riendas.